Y vamos a grabar. Ya, vamos a partir entonces, pues. Antes que todo, ya les di los buenos días personales a cada uno, pero les doy la bienvenida al grupo. Un buenos días general. Eh, Les doy la bienvenida a esta nueva semana. Hoy es día lunes y partir la semana con harto optimismo, hartas ganas de seguir así como han estado. Ustedes son un grupo bastante bueno, se conectan a hartos chicos y eso es súper bueno, ¿ya? Les voy a pedir, como siempre, que las clases sean participativas, o que ojalá que todos comenten, ¿ya? Que vayan comentando, y si es que alguien se equivoca, no importa, ahí vamos corrigiendo los errores, pero la gracia es que ustedes vayan compartiendo esta clase, ya que se vaya comentando. Partimos con una noticia nueva. Nosotros como matemática en el colegio decidimos hacer un Instagram. ¿Quién de ustedes tiene Instagram? Yo, 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 Ya, hay varios, hay varios. Eh, yo, bueno, qué bueno, hay varios. La Victoria Badalla, la Dominique Ruiz también. Casi Y todos bueno, tienen. cierto, cierto, casi todos tienen y es por eso que decidimos trabajar con Instagram, ¿ya? Esto es una cosa extra, no es que vayamos a eliminar las clases presenciales ni la subida de los videos, en verdad. Vamos a agregar Instagram. La idea es que ahí vamos a subir algunos datitos, algunos videos interesantes de matemática y tratar de de hacer de ese espacio también algo útil para la educación, ¿ya? Así que antes que todo, o sea, después de la clase, voy a pedirles que sigan a este Instagram, se llama matemática-crtp, del Colegio Renacer Técnico Profesional, y el Instagram está empezando, mucho bueno, con la otra profesora tampoco somos tan hábiles en esto de Instagram, pero ahí vamos a ir averiguando y subiendo información, subiendo desafíos, subiendo tips, ¿ya? No tan solo para octavos, sino que para todos los niveles, pero haría bien tener ahí el que ustedes le pongan seguir para que puedan enterarse de las distintas noticias, etcétera, ¿ya? Así que eso es como bueno, para el inicio de la clase y vamos a plantear el objetivo de esta semana. El objetivo de esta semana va a ser comprender las transformaciones de racionales para resolver adiciones y sustracción. Nosotros anteriormente habíamos estado trabajando durante las clases de la semana pasada, habíamos estado trabajando con transformación de racionales, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es usar esas transformaciones racionales para hacer operaciones simples como suma y resta, ¿ya? Entonces, antes que todo, me gustaría si, por ejemplo, el Bastián, ¿Basti está por ahí o no? Bastián Gormaz. ¿Está por ahí o no? ¿No? Ya no importa. Héctor Parra está por ahí. sí, profe. Buena, muchas gracias. Don Héctor, ¿usted se acuerda qué es lo que vimos en la clase anterior? ¿Se acuerda? Y si no se acuerda, No, no importa, no hay problema, ¿ya? no, No se profe, acuerda. Ya, le no. recomiendo que escriba, ¿ya? Que lo que veamos Ya, en una clase lo vaya escribiendo en su cuaderno. No lo voy a obligar, no lo puedo obligar porque no estoy en su casa ni nada de eso, pero yo creo que sería bueno que ustedes vayan tomando apuntes de lo que vamos haciendo durante la clase, ya como consejo. Eh, a ver, ¿a quién le puedo ayudar? Camila Olea, ¿está por ahí? Si no se acuerdan, chiquillos, les reitero, da lo mismo, no importa, pero lo que les recomiendo es que vayan anotando y vayan ahí estando más presentes con las clases. Parece que la Camila no está. Entonces, ¿quién me puede ayudar? Ya no, ya falló la Camila, no está el Bastián. ¿Quién podría ayudarme a recordar qué es lo que vimos en la clase anterior, chiquillas y chiquillos? Eh, Transformarlos de fracción. No, transformar los decimales para fracción. muy bien, Victoria. Muchas gracias, Vicky.
Es eso es lo que hemos estado haciendo. Nosotros estamos situados en el conjunto de los números racionales y sabemos que los conjuntos de los números racionales, que dentro de este conjunto están tanto los números decimales como las fracciones, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo ahora, según mencionaba Victoria, es que estamos transformando los números decimales a fracción, ¿ya? Entonces, nosotros como repaso sabíamos que un número racional podía ser una fracción o algún tipo de decimal, esto es lo que acabamos de decir, ¿ya? Y esos tipos de decimales podían ser decimales finitos o decimales infinitos periódicos o decimales infinitos no periódicos, ¿ya? Entonces acá teníamos un ejemplo donde los primeros dos correspondían a fracciones. Tenemos unas fracciones, por lo tanto, estos sí son números decimales, o sea, son números racionales, porque las fracciones son, dice que están dentro de los números racionales. Y también tenemos números decimales, y estos tipos de números decimales también corresponden a números racionales, porque dice que hay algunos tipos de decimales que son números racionales, por lo tanto, acá hay ejemplos de números racionales. Tenemos del tipo fracción y tenemos del tipo decimal, ¿ya? Ahora, dentro del tipo decimal teníamos varios tipos también. Esto se le llamaba finito porque se acababan, porque terminaban, y esto se le llamaba infinitos periódicos y semiperiódicos porque tenían decimales infinitos, porque nunca se acababan, porque este 3 se repetía y se repetía y se repetía y se repetía, ¿ya? Esto es el repaso de las clases anteriores. Vemos que también los números racionales se podían graficar en la recta. Sí, sí, Anaid, espera un poquito. Vimos que los tipos racionales se podían escribir, se podían ubicar en la recta porque está claro, porque son números y todos los números se pueden ubicar en la recta real. Les reitero, chiquillos y chiquillas, el objetivo de esta semana va a ser comprender transformaciones de racionales para resolver adiciones y sustracciones. Les reitero esto porque una de sus compañeras me pidió esto, que me volviera a la parte del objetivo, probablemente sea porque lo está anotando en su cuaderno y llamo a ustedes también a que lo anoten en sus cuadernos. La idea es tener un registro y que después si el día de mañana su papá, su mamá, su abuelita o alguien le pregunta qué están viendo en matemáticas, usted fácilmente puede ver en su cuaderno y leer el objetivo de esta semana y podría responder a esta pregunta. ¿Ya? Ya, está lista la Naid. Bueno, de todas maneras, chiquillas y chiquillos, yo acostumbro a subir la grabación de este video a YouTube y también les mando las diapositivas para que aquel que no anotó algo lo pueda anotar. Pero no tengo problema en devolverme. Le reitero, no tengo problemas en devolverme para que ustedes puedan anotar algo. Otra de las cosas que vimos eran distintas clasificaciones entre las fracciones. Las fracciones se podían clasificar en fracciones propias y fracciones impropias, donde la fracción propia tenía la parte de arriba, es decir, el numerador lo tenía más chiquitito que la parte de abajo, y la fracción impropia es al revés, la parte de arriba era más grande que la parte de abajo. ¿Ya? Eso también lo vimos en las clases anteriores, por ahora no es tan relevante, pero es importante también ir recordando todo esto que vimos. Esto sí era muy importante. Esto sí era muy importante y me quedó la sensación de que les había quedado claro las clases anteriores, ¿ya? Pero igual lo vamos a repasar. Es muy importante porque lo que tenemos acá es una clasificación de los números decimales. Entonces, en base a esto que ven ustedes, nosotros vamos a poder clasificar cualquier número del tipo decimal. Vamos a poder clasificarlos en decimal finito o infinito. Como ya les dije, decimal finito no era algo que sea delgado, porque en muchos cursos me dicen, que algo finito es algo delgado, pero en este caso hace referencia a algo que tiene fin, ¿ya? Cuando algo es finito quiere decir que tiene fin. Y acá vemos un ejemplo de decimal finito, dice 1,58. ¿Y por qué decimal finito? Porque después del 8 este decimal se acaba, ¿ya? Porque hay infinitos ceros, y los ceros acá no van a contar, ¿cierto? Porque esto se puede abreviar como 1,58, también se podría escribir como 1,580, o también, etcétera, ir agregándole ceros, pero no va a influir en el número decimal. Entonces esto se corta acá,
y uno puede decir que este decimal es 1,58, es un decimal finito, porque se acaba, porque después del 8 hay solamente ceros, no hay ningún otro número decimal, ¿ya? Y así como teníamos decimales finitos, que eran los que tenían fin, también teníamos decimales infinitos, que eran los que no tenían fin, ¿ya? Entonces, en este sentido, los decimales infinitos podían volver a dividirse en dos categorías, que eran los periódicos y los semiperiódicos, donde los periódicos eran aquellos números en donde el periodo, que era lo que se repetía, empezaba a repetirse inmediatamente después de la coma, como en este caso tenemos un 0,12, inmediatamente después de la coma empezaba a repetirse los números decimales, ¿ya? Y el semiperiodo era cuando inmediatamente después de la coma había números que no se repetían hasta cierto punto en donde algo empezaba a repetirse y repetirse y repetirse, ¿ya? Estos números semiperiódicos tenían una particularidad, tenían un espacio, unos números, una sección llamada anteperiodo, ¿ya? Que eran todos aquellos números que estaban después de la coma, pero antes del periodo, antes de los sombreros, de los números que tenían una rayita arriba, ¿ya? Entonces esta es una clasificación muy importante porque para el objetivo de la clase, lo que estamos haciendo nosotros es transformar de números decimales a fracciones. Y lo primero que vamos a tener que hacer es identificar cuál de estos tipos decimales corresponde el número decimal con el que estamos trabajando, ya sea ustedes van a tener que ser capaces de decir si es un decimal finito, si es un decimal periódico o es un decimal semiperiódico, ¿ya? Y una vez que identifiquemos esto, vamos a hacer ciertos algoritmos, ciertos procedimientos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de qué manera transformamos una fracción a un decimal? Esto es al revés. Para transformar de una fracción a un decimal basta con dividir la cantidad de arriba por la de abajo y vamos a obtener el decimal. Esto era sencillo, ¿ya? Pero para obtener de un decimal una fracción, aquí era más complicado. Lo que hicimos acá fue, partimos identificando los tipos de decimales, ¿ya? Esto lo trabajamos en la clase anterior, así que no es necesario hacerlo ahora. Pero, por ejemplo, fueron capaces de decirme que esto era un decimal semiperiódico, porque después de la coma habían números que no se repetían, como el 7, el 5 y el 3, y el 19 empezaba a repetirse, 19, 19, 19, 19, 19, infinitas veces. Así que esto cumplía las condiciones para poder llamarse decimal semiperiódico. Este era un decimal finito porque se acababa, este era un decimal periódico porque inmediatamente después de la coma empezaban números a repetirse, etc. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es clasificar a qué tipo de decimal nos estamos enfrentando, para después leer esto, para después empezar con las transformaciones. La más sencilla de todas era transformar de decimal finito a fracción, ¿ya? Recuerde, estos son decimales finitos, los vamos a rayar con un círculo azul, un decimal finito, recuerde, decimal finito a fracción, y como ya dijimos, los decimales finitos eran aquellos que se terminaban, que se acababan, ¿ya? Y acá vemos tres ejemplos de decimales finitos. Vemos acá un decimal finito, vemos acá un decimal finito y vemos acá un decimal finito y con estos tres ejemplos nosotros podemos trabajar la transformación de decimal finito a fracción leyendo el enunciado que tenemos arriba, ¿ya? Dice, la fracción que resulta, o sea, la fracción a la que queremos llegar, tiene por numerador el número sin la coma, es decir, nosotros vamos a anotar todo el número que vemos en el numerador de la fracción, el número sin la coma. Acá anotamos el 125, acá anotamos el 1125 y acá anotamos este número que es bastante grande, el 1, 2, 3, 5, 1, 2, 8, ¿ya? Anotamos el número sin la coma. Y en el denominador de la fracción vamos a anotar un 1, en todos anotamos un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá, seguido por tantos ceros como decimales haya. Acá tenemos tres decimales, tenemos un decimal, dos decimal, tres decimal, por lo tanto vamos a anotar un 0, 2, 0, 3, 0. Y ahí estamos listos. Con esto transformamos este número decimal en una fracción. Enseguida es lo mismo. Acá tenemos
un decimal, dos decimal, tres decimal, y acá tenemos un 0, 2 0 y 3 0, y estamos listos, ya terminamos, ya transformamos este decimal en una fracción. Y nuevamente, para el último caso, ¿cuántos decimales tenemos? Tenemos un decimal, dos decimal, tres decimales, 4 y 5 decimales. Por lo tanto, hay que escribir 5 ceros. Tenemos un 0, 2 0, 3 0, 4 0 y 5 0. ¿Ya? Y de esta manera, chiquillas y chiquillos, nos aseguramos de escribir este número decimal como una fracción. De repente esta fracción queda bien grande, queda bastante fea con números muy, muy grandes, y para eso es conveniente simplificar la fracción, es decir, dividir tanto arriba y abajo por el mismo número, pero bueno, así también está bien. Es incómodo de trabajar, pero también está bien, ¿ya? Ya, entonces vamos a seguir. Podemos seguir. A ver, espérenme un poquito, que parece que vi un error. Parece que vi un error. Dice, el denominador tiene 3 ceros porque tiene 5 decimales. Acá está súper malo. Acá debería decir porque tiene 3 decimales. Porque tiene 3 decimales. Acá de nuevo, el denominador tiene 3 ceros porque tiene 3 decimales nuevamente. Y acá el denominador tiene 5 ceros porque tiene 5 decimales. Acá está bien, porque tiene 5 decimales, por lo tanto hay que escribir 5 ceros. Pero esto deberían cambiarlo, esto lo voy a cambiar, ¿ya? Ya, ¿qué pasa con el siguiente caso? En el siguiente caso es el otro tipo de decimal. Este tipo de decimal se llama decimal periódico y lo queremos transformar en una fracción. Acá vemos 3 ejemplos de decimales periódicos. Tenemos el 0,45, el 1,45 y el 0,3. Fíjense que los 3 son decimales periódicos porque inmediatamente después de la coma tenemos la parte que se repite. Tenemos números con sombrero, tenemos números con periodos que se van repitiendo infinitas veces, ¿ya? En este caso, nuevamente, lo que debíamos hacer era leer el enunciado de arriba y seguir estas instrucciones. Dice, debemos anotar en el numerador todo el número sin la coma, es decir, nuevamente anotamos todo lo que vemos. Acá vemos un 45, acá vemos un 145 y acá vemos un 3, ¿ya? Enseguida le restamos la parte que no tiene periodo, es decir, la parte que no tiene sombrero. Le vamos a restar un 0. Acá le restamos el 0 porque el 0 no tiene periodo. Acá le vamos a restar el 1 porque el 1 no tiene periodo. Y acá le vamos a restar 0 porque el 0 no tiene periodo, ¿ya? Y después dice, y como denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción, vamos a anotar tantos 9 como cifras tenga el periodo. Acá el periodo tenía una cifra, dos cifras, por lo tanto anotamos un 9, dos 9, y ahí estamos listos. Acá de nuevo el periodo tiene una cifra, dos cifras, por lo tanto acá anotamos un 9 y dos 9 y estamos listos. Y acá el periodo tiene una cifra, por lo tanto anotamos solamente un 9 y estamos listos. Tampoco es tan complicado, simplemente seguir estas 3 líneas que tenemos arriba para seguir esa instrucción y poder transformar de un número decimal a una fracción, ¿ya? Y bueno, el último tipo que vimos era nos queda ver el de decimal semiperiódico a una fracción. El del decimal semiperiódico es una mezcla de los anteriores, es una mezcla de los decimales anteriores, y vamos a partir de la misma manera. Nosotros vamos a ingresar el número que vemos, vamos a anotar todos los números que vemos. Acá vemos 527, por lo tanto anotamos el 527. Acá vemos 7428 y anotamos el 7428. Y acá todo este número grande, anotamos todas estas cifras, las anotamos acá, ¿ya? Y después vamos a restar, dice, menos todo lo que no tenga periodo, es decir, todo lo que no tiene sombrero, este gorrito, esta línea arriba. Por lo tanto, acá vamos a restarle 5 porque el 5 no tiene periodo. Acá vamos a restarle 742 porque el 742 no tiene periodo. Y acá vamos a restarle 478 porque el 478 no tiene periodo, ¿ya? Entonces simplemente seguir las instrucciones. En tanto, en el denominador vamos a anotar tantos 9 como cifras tenga el periodo, ¿ya? Acá el periodo tenía una cifra, dos cifras, por lo tanto vamos a anotar un 9 y dos 9. Acá el periodo tiene una cifra,
por lo tanto vamos a anotar solamente un 9. Y acá el periodo tenía 1, 2, 3, 4 cifras, por lo tanto vamos a anotar un 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9. ¿Ya? Seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. El anteperiodo dijimos que eran los números que estaban después de la coma y antes del periodo, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos un número que está después de la coma y antes del periodo. Lo vamos a dibujar con azul. Nosotros tenemos un número que está después de la coma y antes del periodo, por lo tanto vamos a dibujar un 0. Acá tenemos dos números que están después de la coma y antes del periodo, por lo tanto vamos a dibujar dos ceros. ¿Ya? Y acá nuevamente tenemos dos números que están después de la coma y antes del periodo y nuevamente vamos a tener que anotar dos ceros, ¿ya? Y de esta manera, chiquillos y chiquillas, se realizan las transformaciones de números decimales a fracciones. Esto lo vimos en la clase anterior, esto a modo de repaso, y lo que vamos a hacer durante esta clase es ejercitar y saber para qué nos sirve hacer este tipo de transformaciones, ¿ya? Ya, con esto terminamos. La clase anterior era resolver ejercicios, teníamos que transformar estos números decimales a fracción, ¿ya? Lo primero que debíamos hacer, recuerden chiquillos y chiquillas, era identificar qué tipo de decimal era y en base a eso usar la forma, el método para transformar este decimal a fracción. Entonces, por ejemplo, el primero, ¿qué tipo de decimal será, chiquillos, chiquillas? El A. ¿Finito? Muy bien, muy Finito. bien. Era finito, súper bien. ¿Por qué? Porque se acababa, porque no tiene sombrero, ¿cierto? No tiene gorrito y después del 2 no hay ningún número. Entonces hay solamente ceros. Por lo tanto, este es un tipo de decimal finito y recuerden, la transformación al finito era muy sencilla y vamos a anotar lo que veíamos, 84.672 y lo íbamos a dividir por un 1 y tantos ceros como cifra tuviera los decimales. Entonces acá nos queda una fracción de este tipo. Anotábamos el número arriba y abajo anotábamos tantos ceros como cifras tuviera el decimal. Acá teníamos 5 ceros, por lo tanto anotamos 1, 2, 3, 4, 5 ceros también. ¿Ya? Y de esta manera nosotros transformamos un decimal finito a una fracción. ¿Quién me ayuda con este de acá, con la C? ¿Quién me puede ayudar con la C? Tenemos Es finito igual, ¿no? 58,84. Ah, no, ¿Cómo? ¿Perdón? es periódico. Muy bien, muy bien. Es un decimal periódico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de la coma inmediatamente todo empieza a repetirse. Muy bien, Mati. ¿Y cómo se transformaban estos decimales periódicos, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo se transforma un decimal periódico o una fracción? Se coloca todo el número que se ve y se le resta lo que no tiene periodo. Muy bien, muy bien. Tal como dice Anaid, vamos a anotar el número que vemos, que es 5.484. 5.484. Vamos a restarle lo que no tiene periodo. ¿Y qué es lo que no tiene periodo? ¿Qué es lo que no tiene sombrero? ¿Qué es lo que no tiene esta raya arriba? 54. Es el 54, muy bien. Por lo tanto, el numerador va a quedar ahí, va a quedar así, ¿ya? Y abajo, acá esto es medio complicado. ¿Qué debo poner en el denominador de esta fracción? Un 9 por Eran cada periódico que 9, haya. ¿no? Muy bien, muy bien. Es un 9 por cada periódico que haya, ¿cierto? Entonces tenemos dos números periódicos, el 8 y el 4, ¿cierto? El periodo se compone de dos cifras en este caso, por lo tanto vamos a anotar dos 9 para que así lo podamos escribir como una fracción. Si usted lo quiere escribir en una calculadora, lo llamo a que lo hagan en sus calculadoras o en sus celulares, que calculen cuánto es 5.484 menos 54 y a ese resultado lo dividan por 99 y ustedes van a verificar que la calculadora les va a entregar este dato que tenemos acá, este número decimal, 54,84, 84, 84, 84, 84, etcétera. ¿Ya? Y ¿qué es lo que nos falta ver? El semiperiódico. El semiperiódico, tenemos el ejemplo de la F. La F es un ejemplo del semiperiódico.
¿Y quién podría ayudarme, chiquillas, chiquillos, a decirme el resultado, a decirme cómo va a quedar esta fracción, el de la F? Anotaban todos los números que no tenían periódico, algo así. Ya, primero vamos a Se anotar anota todos los todo el números. número. 6, 6, 6, 4. Todos partimos Todos los igual. números. Todos siempre partimos igual. Vamos a anotar todo el número. 8, 6, 1, 6, 6, 4. ¿Ya? Enseguida le vamos a restar. ¿Qué le restábamos acá, chiquillas y chiquillos? El 861, lo que no tiene periodo. Ya. Muy bien, Antonia, muy bien, Anaís, el Mati que participa, le vamos a restar todos los números que no tenían periodo. Por lo tanto, le vamos a restar 861, porque esos son los números que no tienen gorrito, ¿cierto? Que no tienen sombrero, que no tienen periodo, ¿ya? Y en el denominador, ¿qué número debo anotar en el denominador? 3-9 porque por los números que tienen periódico, Muy bien, y un Mati, muy 0 por bien. los 9, o sea, y un 0 por el número que no tiene periódico, algo así. Muy bien, Matías, ¿ya? Por el Matías, anteperiodo. Eso. Anteperiodo. Esa es la palabra que hay que precisar, ¿ya? Vamos a Eso. anotar 3 nueves porque Ajá. nuestro periodo se compone de 3 cifras, por lo tanto vamos a anotar 3 nueve. Y vamos a anotar un 0, ¿por qué? Porque el anteperiodo, es decir, los números que están después de la coma y antes del periodo, tiene solamente una cifra, por lo tanto vamos a anotar ahí el 0, ¿ya? Y ahí súper bien, chiquillos y chiquillas. Esto es transformar números decimales a fracciones, ¿ya? Ya, como spoiler, chiquillas y chiquillos, alguien podría decirme, oiga, profesor, ¿y qué pasa con aquellos decimales que son infinitos, pero que no tienen periodo? ¿Ya? ¿Alguien podría darme el ejemplo de un número que se llama el número pi? El número pi tiene infinitos decimales y en ningún momento empieza a repetirse, ¿ya? Estos números no son racionales, nosotros estamos trabajando con números racionales. Y la definición, y esto es tan importante, chiquillos, esto es tan importante lo que estamos haciendo, que los números racionales se definen como todos aquellos números que se pueden escribir como fracción, ¿ya? Y lo que estamos haciendo nosotros es escribir números como una fracción. Por lo tanto, todos estos números pertenecen a números racionales, porque son números decimales que sí se pueden escribir como fracción. Hay otros que no se llaman racionales y que son los números decimales que no se pueden escribir como fracción, y un ejemplo de ello es el pi que está arriba, ¿ya? Esto requiere, después que genera otro mundo nuevo, el número de los irracionales, ¿ya? Pero todavía no lo vamos a ver, fue como un spoiler, ¿ya? Entonces esto lo que estamos haciendo es tan importante que nos va a definir un conjunto numérico que es el conjunto de los racionales. Por lo tanto, cuando ustedes le pregunten qué son los números racionales, usted puede decir son todas las fracciones y también aquellos decimales que se pueden escribir como una fracción, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es muy, muy, muy importante. Acá tenemos un resumen que va a ir en la diapositiva de qué es lo que anotamos tanto en el numerador como en el denominador, en los decimales finitos, en los decimales periódicos y semiperiódicos. Ya es lo mismo que hemos estado haciendo, solamente que acá a modo de resumen. Lo encontré en el texto escolar, en el texto de matemática, así que para que le puedan echar un vistazo si es que no entendieron a lo anterior. ¿Ya? Nuevamente anotamos los números decimal sin la coma, etcétera. Es los mismos procedimientos con los que hemos estado trabajando nosotros. ¿Ya? Fíjense acá, número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Es lo mismo que hemos estado diciendo nosotros, pero acá hay un cuadrito como a modo de resumen. ¿Ya? Entonces, como actividad, les voy a pedir que representen estos números, son números decimales y fracciones, ¿sí? Ya sea a número decimal o a una fracción. Por ejemplo, la B, en la B tenemos una fracción y vamos a ejercitar de qué manera se transformaba una fracción en un decimal, que era muy sencillo. Recuerden que era dividir lo de arriba por lo de abajo nomás. Pero según corresponda, voy a pedirles que me ayuden a transformar ya sea de decimal a fracción o de fracción a decimal. Entonces, en el ejercicio A tenemos 10 quinto. ¿Qué tipo de decimal es esto? Finito. Muy bien, es un Infinito. decimal finito. Es un decimal finito porque se acaba, ¿cierto? ¿Y cómo transformamos un decimal finito? ¿Qué debo anotar en el numerador?
Todo el número. Todo el número, siempre Todos partimos los igual, números, ¿no? y lo vamos a dividir ¿por qué? Por un 1 y un 0. Muy bien, por un 1 y un 0, ¿cierto? Porque el número decimal estaba ahí, tenía solamente un dígito, ¿ya? Por lo tanto, ahí estamos, y si usted nuevamente en la calculadora escribe 105 dividido 10, le va a arrojar el valor 10,5, ¿ya? Y estamos súper bien, ¿sí? Esto era porque era un decimal del Bueno, tipo finito. ¿Qué pasará con una fracción? Esto no lo vimos en la clase, pero es algo que deberían acordarse desde hace mucho tiempo cuando trabajaban división de números. Como les digo, esto es lo mismo que decir 3 dividido 5. 3 dividido 5. Entonces, esto es un algoritmo, es un procedimiento, es como una receta de cocina que hay que repetir siempre y con los mismos pasos. Lo primero que hacíamos era preguntarnos cuántas veces cabía el 5 en el 3. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 3? ¿Cuántas veces cabrá el 5 en el 3, chiquillas y chiquillos? Ninguna. Ninguna, ¿cierto? Entonces, como tenemos este problema de que no cabe ninguna, nosotros podíamos anotar un 0, y acá agregábamos un 0, ¿ya? Y ahora nos preguntábamos cuántas veces caía el 5 en el 30. 6. 6. Y ahí caía 6 veces, por lo tanto 6, este 6 que está acá, lo vamos a anotar con rojo, este 6 que está acá lo vamos a multiplicar por el 5 y me va a dar 30, ¿cierto? Porque 6 por 5 es 30. Y vamos a restar. ¿Cuánto es 30 menos 30? 0. Llegamos al resto 0, por lo tanto ahí se acabó la división, y de esta manera nosotros pudimos transformar una fracción en un número decimal. Este es un tipo, ¿qué tipo de decimal es este, chiquillas, chiquillos? Finito. Finito. Finito, sí. muy bien, muy bien. Ahora les propongo que hagamos lo siguiente, transformemos este decimal finito que acabamos de encontrar, transformémoslo en una fracción. Nosotros tenemos el 0,6. 0,6. ¿De qué manera yo escribo este decimal finito como una fracción? A ver, Benjamín Mella, ¿está por ahí o no? Benja, parece que no está. Acá, chiquillo, no importa si se equivocan, no importa si no sabe, ¿ya? Para que trabajemos juntos nomás, pues Camila Olea, ¿está ahí? Tampoco está Rainiel Avendaño. Ya, no sé si no quieren participar o simplemente no están, pero no importa, voy a pedirle entonces a los mismos de siempre que participen. Ya perdió, ¿no? Le reitero al resto que traten de participar, acá nadie los va a juzgar si es que no están entendiendo, ¿ya? A mí me interesa saber que estén entendiendo, así que por eso les pregunto a aquellos que no están participando mucho. Ya, pero transformemos este número en una fracción. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo anotar en el numerador? El 6. Pone todo El el número primero. 6. Muy bien. ¿Y, y, Eso. y qué debo anotar en el denominador? Un 10, un 1 seguido por un 0 que corresponde al decimal. Muy bien, Anaid. Muchas gracias por participar. Es eso, es un 1 seguido por tantos ceros como cifras tenga el decimal, y acá tenemos solamente una cifra, así que vamos a anotar un 0. Y alguien me puede decir, oiga, profesor, pero se equivocó porque nosotros nos dio 6 décimos y la respuesta es 3 quintos. Nosotros queremos volver de nuevo a la fracción, pero lo que permiten las fracciones es simplificar, ¿ya? Con la fracción uno puede simplificar, es decir, dividir por un número tanto arriba como abajo. Acá nosotros sabemos que el 6 se puede dividir por 2 y nosotros sabemos que el 10 también se puede dividir por 2, por lo tanto nuestra fracción la vamos a simplificar por 2. ¿Y cuánto es 6 dividido 2? Esto me da un 3. ¿Y cuánto es 10 dividido 2? Esto me da un 5. Y ahí llegamos a la respuesta del 3 quinto que estaba acá. ¿Ya? Acá una precisión, chiquillas, chiquillos, acá el número era negativo, así que nuestra respuesta debería ser menos 3 quintos, ¿cierto? O menos 6 décimos y también menos 0,6. Ya se nos había olvidado el signo negativo, pero el procedimiento siempre es el mismo. Acá lo que hicimos con esta fracción, la transformamos en decimal y después este decimal lo transformamos en una fracción y corroboramos que era lo mismo que teníamos acá. ¿Ya?
Ya, así que, bueno, va quedando poquitito tiempo. Acá hay hartos ejercicios. Les pido que hagan estos ejercicios y me manden correo diciendo, oiga, profe, no pude hacer esto, ayúdeme, yo no tengo ningún problema en ayudarlo, ¿ya? Y eso, si quieren, me mandan también en sus cuadernos los resultados de todo esto, de la A hasta la I, y yo les comento si es que están buenos, si es que están malos, en qué se están equivocando, yo los puedo retroalimentar, ¿ya? Otra cosa que también lo pueden hacer en la calculadora, o sea, si es que usted este decimal lo pasó a una fracción, después esa fracción usted la puede operar en la calculadora y debería llegar al mismo decimal, ¿ya? Para que pueda practicar solito también, si es que así lo desea. Y va a quedar también esta actividad, tratemos de hacer uno de estos ejercicios, va a quedar esta actividad para que ustedes puedan resolver y nosotros vamos a resolverla también en la próxima clase que creo que es del día miércoles, que nos encontramos nuevamente, ¿ya? Pero acá vemos distintos tipos de números. Por ejemplo, en la A tenemos una fracción, tenemos un decimal y tenemos un número entero, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer para poder sumar estos tres? ¿A alguien se le ocurre, chiquillas y chiquillos? ¿Qué debemos hacer para poder sumar estos tres números que son como distintos? Hay una La fracción, fracción hay la un decimal y hay un transformamos a número, decimal. ¿ya? La fracción la transformamos a decimal para que nos queden solo decimales y sumar decimales. Ya, muy bien, Anaid, muy bien. Acá dio una idea, no es la única correcta, ya, pero esa idea está buena también. La fracción esta que tenemos acá la podemos transformar en un decimal y enseguida sumamos solamente decimales, decimales más este 1 que está acá, ya, y podríamos llegar a una respuesta. Esto, lo que dijo Anaid, se complica un poco más para ejercicios del tipo B, porque acá tenemos infinitos decimales, entonces operar esa suma es media complicada, así que en este caso se aconseja transformarlo en fracción. Así que ahí la idea es o todo transformarlo en fracción o todo transformarlo en decimal para poder operarlo. Así que el día miércoles nosotros vamos a estar resolviendo estos ejercicios. Les pido que traigan dudas a aquellos que no participaron tanto, ¿ya? La clase se está acabando, así que eso, felicitaciones a los que participaron, felicitaciones a todo el curso también por la convocatoria, llegan hartos a este curso y eso está súper bien, ¿ya? Así que tengan una buena semana, hoy día es lunes con todo el ánimo, chiquillos, y nos estamos viendo el miércoles. Que estén muy bien.